Hola, buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a No Somos Nada, nuestro podcast internacional con eventuales sobrevuelos nacionales y temas que van saliendo a la mesa a medida que vamos comenzando una conversación que siempre es distendida en medio de la posición que cada uno tiene junto a Paz Zárate. Paz, ¿cómo estás? Buen día. Hola, ¿cómo te va mi no pariente? Aquí estamos, una mañana de mucho frío en Santiago de Chile y con varios temas en el tintero que esperamos sean de su agrado. Antes de comenzar, les quiero recordar que todas las opiniones vertidas en este programa nos representan personalmente a cada uno de los panelistas y no necesariamente representan la opinión editorial de Canal 13. Oiga, hubo elecciones en España. Sí, ¿eh? Y otra vez los amigos de las encuestas se equivocaron. Vamos por partes. Lo primero que uno quiere explicar es que España en este minuto está en la etapa de conformación de gobierno. Y tanto quien ganó, el señor Núñez Feijóo, del Partido Popular de Derecha, como quien resultó segundo, el actual presidente en funciones, Pedro Sánchez, están explorando alianzas para ver quién se queda con el poder. La primera visión, ¿cuál es, Paz? Yo tiendo a mirar esto un poquito, y digamos, vengo mirando a España con mucho interés desde hace un tiempo porque la veo en el contexto del resurgimiento de la derecha en Europa y también porque en Reino Unido, pasamos años hablando del Brexit y de cómo esa derecha sigue en el poder pese a todos los descalabros. Y lo que motivó ese movimiento en los últimos 7 años fue una crisis de identidad. Y yo creo que detrás del resurgimiento de la derecha, que si bien no ganó como las encuestas decían, igual ganó por 2 escaños de diferencia en el Parlamento respecto de Sánchez, el ascenso de la derecha es innegable de todas maneras. Entonces, y como las banderas, que en un momento eran muy extremas, se han ido haciendo más normales, más mainstream. Y entonces, por eso también, lo otro que miro es que dentro del ascenso de la derecha, Vox bajó. Y entonces mi teoría, y no sé si tú estás de acuerdo, es que una de las cosas que explican la subida de la derecha y la bajada de Vox, digamos que los votos se han capitalizado por el Partido Popular, es que el discurso que antes era de Vox y que era extremo ha sido tomado por el Partido Popular. Y entre eso está la reivindicación de la identidad española sobre la base de una glorificación de tiempos pasados, incluyendo el imperio, con todos sus bemoles. Y eso me llama mucho la atención, creo que nunca lo habíamos visto. Ya que estamos hablando de España, pues usemos un término español. Voy a entrar al tercio. Al tercio es lo que dicen los matadores en las corridas de toros cuando le corresponde una parte de la faena de los toros. Yo tengo la sensación de que, primero, el tema de las encuestas demonizado por Santiago Abascal de Vox, en el sentido de que las encuestas le habían jugado en contra y a su vez utilizando la misma palabra que a él se lo había demonizado en medios de comunicación, corresponde a algo que está empezando a pasar en la mayor parte de las elecciones de las últimas que hemos visto, y es que el elector decide su voto probablemente, en algunos casos, cuando voto fundamentado, lo decide mucho antes. Yo voto por lo que yo quiero. Pero hay otra cantidad de votos que llega en las últimas 24, 36 horas que tienen que ver con cosas que usted se va informando y que no le gustan y lo hacen votar en contra. Cuando la encuesta se hace hasta una semana antes de los comicios, 3 días a veces, y está fundamentada casi que en decisiones tomadas que pueden cambiar. Esa es como la primera explicación que tengo para la fuga de votos. Ahora, en el tema de la rescate de la identidad, hay otro tema más grande ahí, que es un tema tema de libro de la derecha y la derecha extrema en muchas partes del mundo, que tiene que ver con la globalización. Y en ese orden de ideas, cuando la campaña es rescatemos mi país, el que fuera, rescatemos estas tradiciones hermosas que teníamos, las que fueran, hay un grupo de electores mayoritariamente entre quizá puede ser los 40, 50, hasta más, que comienza a recordar eso con lo que él se crió y produce ese fenómeno. Una identificación. Una cuestión identitaria. Para mí lo cierto del caso es que
nunca se gana perdiendo, pero a veces se pierde ganando. Y este acertijo de palabras tiene que ver con que Núñez Feijóo, ya para entrar en tierra derecha, se encontró con una oposición cerrada de los grupos regionalistas españoles a raíz del discurso Vox. Es decir, cuando el discurso Vox se extrema, yo no quiero Cataluña independiente, no quiero referéndum, quiero volver a la España anterior, obviamente esos grupos van a cobrar muy caro su participación en una eventual alianza, recordando que España es una monarquía parlamentaria, porque eso explica todo. Sí, a mí ¿sabes la otra cosa que me llama la atención? Creo que hemos mirado siempre a España realmente con ahínco, la hemos observado, justamente porque es un país que transicionó de una dictadura a una democracia de forma pacífica, y donde la política se ha llevado la alternancia en el poder de forma muy civilizada, entre los dos grupos más importantes. Y eso se está desvaneciendo en el lenguaje. Y lo vengo... Pero no solo en España. Es que, sí, pero déjame conversar un poquito respecto de ese punto en España. Ayer escuché a la señora, que es la presidenta de la Comunidad de Madrid, Leonor Díaz Ayuso, si no me equivoco. Curioso que en España últimamente llevan unos años usando solamente el último apellido, porque ella es Díaz Ayuso y sin embargo la gente le dice Ayuso, como Rodríguez Zapatero y le dicen solo Zapatero. Bueno, Ayuso dice que Sánchez tiene todo arreglado y todo negociado con Puigdemont y la verdad es que todo es un teatro y un lenguaje muy, muy agresivo, siendo ella del Partido Popular y Sánchez del Partido Socialista Obrero Español. Y estos son los grupos que se han alternado en el poder desde el año 78. Y entonces ese nivel de agresividad, que en realidad es innecesario para el partido que ganó, ¿verdad? A mí me llama mucho la atención, yo no lo había visto antes, no recuerdo, por ejemplo, ni a Rodríguez Zapatero, ni a Mariano Rajoy, ni a Aznar, quizá un poquito, pero esto para mí es nuevo. Y pienso que el señor Núñez Feijóo, él, a lo mejor no sé si estás de acuerdo, él no es una persona de gran carisma. Es como Mariano Rajoy. Un poquito, ¿cierto? Entonces, tiene su aire. Entonces, si bien las banderas identitarias que se han hecho flamear, y también la idea de que se van a retroceder por ejemplo, en derechos ganados por las minorías en España y por las mujeres, como asuntos patrióticos, está ahí, como en esta búsqueda de la identidad. Mi teoría es que si el señor Núñez Feijóo fuera más carismático, o quizás si la candidata hubiera sido Ayuso y no Núñez Feijóo, quizás esto habría tenido otro resultado mucho más claramente favorable para el Partido Popular. Y es decir, que esta falta de carisma le jugó en contra al señor Núñez Feijóo porque estuvo cerca. Sí, yo quiero aportar a eso porque ustedes saben que en esto el tiempo es un tirano y tenemos varias cosas que conversar. Fundamentalmente lo siguiente, yo no soy politólogo, soy periodista y más que periodista ciudadano del mundo y observador. Hace mucho tiempo que la polarización rinde réditos y por lo tanto en las campañas cada vez más polarizadas ya no se trata de debatir ideas, se trata de destrozar al oponente. Exacto. Y en ese contexto de cosas, tanto España como muchos otros países están pagando una cuota en el sentido de apelar al elector más básico, al menos informado y presentarle un panorama apocalíptico si es que no obtengo los votos. Por eso hablaba del voto de las 36 horas. Tendré que hablar con alguien que sepa más que yo, a ver si ando muy perdido. Pero el tema de fondo es que para España, y seguramente lo vamos a ver en el próximo episodio, vienen otros días. Hablábamos de Díaz Ayuso, ¿no? Y también hay que recordar que la presidenta, el Partido Comunista Español tiene presidenta. E Italia... Yolanda Sánchez. Que es muy interesante ella. Ella es muy interesante. Sí. Y Italia, que es el segundo tema de esta mañana, tiene primera ministra, Giorgia Meloni. Primera ministra, primera vez que Italia tiene una primera ministra, siempre hay una primera vez, de una derecha como la italiana que también tiene sus bemoles polares, pero ella parece estar sacando adelante un mandato, una administración más que un mandato,
que la va colocando lentamente en escena en una derecha que uno podría eventualmente calificar, en el caso italiano, como derecha 2.0, es decir, con la mujer teniendo más derechos, más participación, más lugar, en un país en el que el machismo impera y en un sector político, sin que nadie se me vaya a ofender, que el machismo también forma parte del asunto. Sí. El caso de Giorgia Meloni, el caso italiano, es fascinante porque, como dices tú, es la primera ministra italiana. El presidente de la República, que es esa otra figura, es un señor muy anciano que estuvo hace poquito en Chile, Sergio Mattarella. La semana pasada. Sí, la semana pasada, sí. Que además es una visita que incluso fue a Punta Arenas, fue una visita extensa. Pero no solamente la líder del gobierno es mujer y además ya no está la sombra de Silvio Berlusconi, que es quien primero la llevó a la política, a ella como ministra, sino que también la líder de la oposición, Elly Schlein, que es una abogada LGTBI, constitucionalista, también ella es la que lidera la centroizquierda, una figura muy interesante y lo completamente opuesto a Meloni, que es ultraconservadora. Y creo que todos, o el análisis principal que se hizo a nivel occidental cuando salió Meloni era que esto era realmente una desgracia por ser una persona que en el pasado había reivindicado la figura del duce Mussolini y bueno, básicamente que su movimiento en manos de Italia era neofascista. Dame ¿Sí? un apuntito, chico, 10 segundos. Eso habla de lo que estábamos diciendo en España, ¿no? Del rescate de la vieja gloria que me es funcional a mí en la propuesta que estoy haciendo. Claro, y la señora Meloni además es muy amiga de Santiago Abascal y de Vox, y ella incluso ha liderado mitines de Vox hablando español en Madrid. Y de hecho se involucró en esta elección, digamos, para apoyarlos públicamente, desearles suerte y todo lo demás. Entonces, incluso hay medios que califican el fracaso de Vox como el fracaso de Meloni. Hay un discurso muy famoso de Giorgia Meloni que dice: yo soy Giorgia, soy mujer, soy italiana, soy cristiana, soy madre. Y el discurso de su oponente, Elly Schlein, la líder de la oposición, es: yo soy Elly, soy mujer, amo a otra mujer y eso no me hace menos mujer. Muy interesante. Bueno, la cosa es que esta semana Giorgia Meloni ha hecho noticia porque ella ha convocado a una cumbre. Una cumbre, una iniciativa interesante para salir jugando de países de la Unión Europea y países africanos y de Medio Oriente respecto a la migración. Sí, tema sensible. Un gran tema. Y el gobierno anterior, donde estaba su partner político Matteo Salvini, fue conocido por unas políticas realmente draconianas al respecto. Lo sorprendente de Meloni es que si bien todo el mundo esperaba un gobierno así como con los postulados tipo Vox, muy duro, muy extremo y anti-Unión Europea, ella se ha ido completamente al centro. Ella dijo que iba a conquistar el centro y eso parece estar haciéndolo consistentemente desde que llegó al poder. Y uno puede preguntarse por qué esa promesa de irse al centro se ha ido cumpliendo y entre eso trabajar con la Unión Europea distintos temas y uno de esos la migración. Sí, a ver, cuando yo hablo de derecha 2.0, no es que la derecha, como tampoco la izquierda, vaya a agarrar y se vaya a inventar una nueva forma de pensar. Eso es impensable. No, yo hablo de 2.0 cuando comienzo a ver signos en los que los acercamientos no están marcados desde la doctrina, sino desde el pragmatismo. Italia, enfrentando una ola de incendios terrible, la he contado toda la semana, está en un momento económico también complicado. Y ese momento económico complicado siempre le dice a los gobiernos en cualquier parte del mundo: maestro, no se me vaya a comprar problemas en temas sensibles. ¿Para qué usted se va a poner en una tesitura antimigrante, así delirante, si los préstamos van a venir por la Unión Europea y el Banco Central Europeo y las inversiones vienen de empresas que han ido cambiando su set de principios empresariales rumbo a inversiones nuevas? Y en eso Meloni, y por eso hablo de 2.0, está tratando, como bien dices tú, de buscar un centro, pero es un centro que también es atractivo
y de nuevo pido disculpas por no ser politólogo, a un electorado que está aburrido de los extremos y está aburrido del tironeo. Y en Italia, por favor, el tironeo italiano es brutal. Entiendo que un primer ministro que dura un periodo largo son 3 años y muchas gracias. Mientras uno tiene a la vista el ejemplo de Angela Merkel en Alemania, que sobrevivió todo lo que sobrevivió y los alemanes aún la echan de menos. Entonces yo creo que Meloni lo que está construyendo es gobierno hacia el futuro. Y ¿sabes qué? A mí me llamó la atención, por ejemplo, que una de las cosas que ha aparecido en el contexto de esta cumbre, ella participó de la negociación que es de un acuerdo Unión Europea con Túnez, uno de los países que es de tránsito de migrantes, es decir, que los migrantes vienen del norte de África, incluso desde más abajo, y pasan por Túnez antes de tomar esas barcas que muchas veces no llegan a destino. Y se negoció para Túnez un muy buen acuerdo y de mucha ayuda para ayudar a que la gente no necesariamente tenga que emigrar y se le puedan dar oportunidades para que no tenga que salir de su región y no tenga en desesperación que abordar esos barcos. Y me parece muy inteligente de ella plantearlo así, en vez de tener una retórica incendiaria respecto de los migrantes que, por ejemplo, uno podría haber esperado. Hay una cosa ahí que, miren, les puedo prometer que si bien nosotros en el programa tenemos una pauta, yo no sé lo que va a decir Paz y Paz no sabe lo que voy a decir yo y Paz tampoco sabe si es que yo agarro y me saco una manga como el mago debajo del brazo. Todo ese acuerdo de Meloni con Túnez puede ser un acuerdo ejemplar como el que se intentó conseguir con Estados Unidos, Colombia y Guatemala con los centros previos de paso, si es que los países no tienen corrupción. Porque el gran estimulador de la migración masiva es la falta de oportunidades económicas. ¿Y dónde se frustra la economía? En medio de los brotes de corrupción. Y por lo tanto, antes de cambiar de tema, pues es un tema muy sabroso el que viene, yo sí quiero dejar establecido que esos pactos de no migración o de mejora de condiciones económicas tienen que ir acompañados de políticas sólidas anticorrupción. Porque si no, pasa lo que pasa con los países de Centro de África que reciben las donaciones de alimentos y las recibe el gobierno. El gobierno decide a quién le van los alimentos. Ojalá que en el caso de Túnez, estas garantías, Túnez es un poquito más serio, produzcan los efectos deseados. Usted es abogada, Paz Zárate, ¿no? Sí. Ya. En Derecho, y cuando a uno le enseñan en la escuela periodismo y cuando le enseñan Derecho básico, se habla de que un Estado como tal tiene diversas formas de elección y conformación, pero tiene un principio básico, tiene 3 poderes. Hay un poder que ejecuta, ese es el señor presidente, la rama ejecutiva. Hay un poder que legisla, ese es el Congreso, qué sé yo. Y hay un poder judicial, que es el que administra la justicia y supervisa todo lo demás. Bueno, en Israel se aprobó una ley que a mí, sin ser abogado, por eso hago la salvedad, me provoca escalofríos varios, que tiene que ver con la posibilidad de que el gobierno revise fallos judiciales por razones de razonabilidad. Y yo le quiero dar el momento a Paz para que como abogada nos explique qué le pasa a un abogado cuando un país aprueba una cosa de estas, que entre otras cosas, eso se refiere a los fallos de la justicia, ¿no? No se refiere a que sea razonable una cosa u otra. Sí, en realidad la reforma... los medios se refieren a esto como una reforma judicial, pero en realidad es una reforma de mayor escala, una reforma constitucional de 3 proyectos de ley. Y lo que se aprobó esta semana es uno de esos 3, quedan 2. O sea, si esa es la entrada, no me dé el resto. Claro, entonces, si uno mira globalmente los 3 proyectos, lo que se propone aquí es alterar el equilibrio de los 3 poderes, como tú bien mencionabas. Y entonces, el gobierno dice que el actual equilibrio de poderes en Israel está desbalanceado en favor de la justicia, que la justicia tiene demasiado poder sobre los otros 2. Y la oposición dice que al contrario, que el balance está correcto y que es muy importante la independencia de la judicatura como la única forma de controlar los excesos de la actual coalición de extrema derecha, que nunca ha habido una coalición de tan extrema derecha como hasta ahora.
Entonces ese es básicamente el incordio. ¿Y por qué es tan difícil determinar dónde está el punto de equilibrio de los tres poderes? Porque, como mencionamos en un capítulo anterior de nuestro podcast, esta Constitución no está codificada al estilo inglés y lo que tenemos son leyes del rango constitucional. Entonces han modificado ahora una y quedan otras dos para hacer lo siguiente, que darle al Parlamento un poder mayor respecto al nombramiento de los jueces. Sabemos que por vía de nombrar jueces en este tipo de sistema jurídico, uno influencia el resultado del derecho en general, tipo de Estados Unidos. Me quitaste la palabra. Iba a decir exactamente eso. Y lo otro es para que limitar el poder que tiene el Poder Judicial hoy, número uno, para ejercer el control de constitucionalidad de las leyes, porque ellos, además de ser Corte Suprema, son Tribunal Constitucional, o sea, efectivamente es un Poder Judicial poderoso, y además para poder anular ciertas decisiones del Ejecutivo. Y entonces, por ejemplo, ¿qué ha hecho la Corte Suprema que no le ha gustado al gobierno? La Corte Suprema le ha vetado a Netanyahu un ministro, con el argumento de que no era razonable porque era una persona con una condena reciente por corrupción. Pero esa situación, con el perdón de eventuales personas que tienen vínculos con Israel que nos están escuchando, advirtiendo que esto es un análisis de los dos de la situación, sí, no claro. constituye toma de sí. parte, es razonable. Es decir, si alguien está condenado por corrupción, me parece a mí razonable que alguien saque una banderita roja y diga, mire, este señor tiene esto y no podría. Claro. Ahora, no todas las Cortes Supremas del mundo tienen ese poder, hay otros diseños. Bueno, eso existió y le molestó a Netanyahu. Esa Corte Suprema también ha impedido realizar asentamientos en partes de Cisjordania. Eso también le molestó al gobierno. Y también esa Corte Suprema le ha negado a ciertos grupos religiosos ortodoxos que son parte de la coalición lo que han pedido, que es una excepción al servicio militar obligatorio que es de todos los ciudadanos de Israel. Ellos pidieron una excepción y la Corte le dijo que no. Resultado, Netanyahu dice esta Corte tiene demasiados poderes y hay que limitarla. Y lo está llevando al extremo porque obviamente las protestas están paralizando al país. O sea, hay partes del ejército que no quieren trabajar. Cerraron el aeropuerto en algún minuto, clausuraron la autopista, clausuraron el tren, los bancarios no trabajaron. Llevaban 20 y tantos días de protestas consecutivas. Exacto. Ahora, dame una idea. A ver, yo cuando miro la justicia, entiendo que quienes practican la justicia, yo no es ingenuo, ¿no? Van a tomar la mejor decisión en el mejor momento y de acuerdo a ciertos códigos establecidos. Eso es en todas partes del mundo. Si yo le doy la ventaja a un gobierno, el que fuese, de poder revisar los fallos de la justicia de acuerdo a su interés y acomodo, me puedo encontrar con que para qué quiero justicia si alguien lo puede revisar. A mí lo que me perturba de esto no es que no le gusten los fallos. Los fallos a la gente que los recibe, los fallos de la justicia pueden gustar o no pueden gustar, pero son fallos. Y bajo ese principio, juristas como Paz Zárate, que está al frente mío, actúan en todas partes del mundo. Entonces a mí me parece insólito que alguien diga razones de razonabilidad, pero la razonabilidad de la justicia no puede depender del gobierno de turno. Para terminar, cuando fue lo de Estados Unidos, yo me acuerdo que varios argumentamos que era imposible retrotraer la justicia a garantías ya obtenidas. Y la Corte Suprema de Estados Unidos dijo no. Con respecto a esta demanda presentada por cierto estado, con respecto a esto, nosotros hoy, 2023, pensamos esto. Entonces me perturba la idea de que eso pueda hacer, porque para qué estamos con cosas, en el mundo los ejemplos se copian, que alguien resulte haciendo una serie de leyes para garantizar que el gobierno puede obtener lo que quiere sin que nadie lo objete. ¿Sabes lo que me perturba a mí? A ver. Que dentro del argumento principal de Netanyahu y su coalición está que la justicia, que son los jueces, que no son elegidos por votación popular, es antidemocrática y tiene demasiado poder sobre ¿cómo se llama? Representantes de la voluntad popular que son elegidos, como el Ejecutivo y como el Legislativo.
Y a mí ese argumento me perturba porque ese es precisamente el punto de la justicia. Pero eso es. O sea, yo tengo justicia para garantizarle a cada uno lo suyo. Porque, y la verdad es que jueces elegidos, no hay muchos sistemas que tengan jueces elegidos como un candidato. Los fiscales se pueden elegir. Sí, pero es que el fiscal es otra cosa. Es otra cosa, sí. Entonces, por eso a mí me parece que está un poquito extremado el argumento de Netanyahu y compañía. El precio que se está pagando por llevar el primero de los 3 proyectos ya es muy alto, porque ya hay 6 meses que la vida en Israel se está haciendo muy complicada. Y te cito dos visiones de esto que a mí me preocupan. Uno, el ex primer ministro Ehud Olmert ha dicho que en la actual circunstancia el gobierno de Israel es enemigo del Estado de Israel, porque el gobierno está llevando a una nueva configuración del Estado que es religioso, ortodoxo, sionista y no laico, donde caben muchas visiones y además donde caben, por ejemplo, los israelíes árabes, que también existen. Número 1. Y 2, el actual presidente de Israel, Herzog, dice que si esto continúa, puede haber en Israel una guerra civil, lo cual para la región es tremendamente complejo. A ver, el tiempo, hombre. Nosotros debíamos tener un podcast de 5 horas, pero no lo tenemos. No. Y me veo por razones de tiempo mirando el reloj forzado Podemos seguir porque a concluirlo otra vez. Por hoy. Sí. No puede haber guerra civil en Israel con todos los horrores que la historia de Israel tiene. Y con lo milagroso que resulta tener un Estado de Israel. Ojo, no quiero ofender a nadie de Palestina. Milagroso en el sentido de que Israel tiene unas coaliciones tan diversas y unas presiones tan brutales que ya de por sí tener un Estado es llamativo. Y lo segundo, la justicia es eso, es aplicar justicia. No es que a mí me guste, no me tiene por qué gustar. La ley es la ley está por encima incluso de la misma justicia. Y eso abriría y cerraría eso. Teníamos un tema preparado para el final, pero yo creo que el tema, en función del tiempo, se lo llevó el viento. Íbamos a jugar a ¿Dónde está Wally? Hablando del ex canciller de China, pero dejémoslo hasta que sepamos qué pasó con él. Sí, porque no sabemos dónde está. No sabemos dónde está. Se murió Tony Bennett. Qué tristeza. Y ha muerto Sinead O'Connor en las últimas horas. 2 consideraciones. En el caso de Sinead O'Connor, su vida tumultuosa, pero aquel gesto de haber roto la foto del Papa absolutamente incomprendida en ese minuto y que apuntaba a abusos que ella misma había sufrido y que estaban siendo encubiertos, el tiempo le dio la razón. Y parte de la nostalgia que se sentía ayer por Sinead O'Connor tenía que ver con eso. Tenía que ver con su postura, con el rechazo al sistema del estrellato, con el tema de la foto. Y sobre todo con una cosa que me preocupa fundamentalmente, el tema de la salud mental. Poca gente habló de eso, su hijo se había suicidado. Y la salud mental se está convirtiendo en los temas de nuestros días. Y los sistemas van a tener que empezar a pensar en aquello y pensar en emplearse con aquello. Pero el tema final, se lo quiero dedicar a Tony Bennett. ¿Había una voz superior a Tony Bennett? Sí, Frank Sinatra. ¿Había una voz superior a Bennett? Ninguna. Y por lo tanto, te deja esta nostalgia de Job Well Done, canciones bien cantadas, y sobre todo una elegancia que ya no se ve. No sé si compartes las 2 aristas de lo que estoy planteando. Lo comparto enteramente. Tuve la suerte de ver a Tony Bennett una vez en vivo en un festival de jazz. Automáticamente, I'll cancel you. Hace 10 años lo vi en vivo y fue maravilloso. Era un tipo que dominaba la técnica del bel canto, entonces podía cantar con un gran volumen sin micrófono. Siempre, además, dejaba un pedacito en sus conciertos para demostrar su técnica, que la mantuvo hasta muy entrada a su edad, y el último concierto lo dio hace 2 años con Lady Gaga, su gran amiga, con la cual tenía 60 años de diferencia, lo cual muestra que uno puede tener una gran amistad colaborativa viniendo de generaciones enteramente diferentes y hacer arte, porque lo que ellos 2 hicieron fue eso. Andrea Tesa, cantante chilena, a quien tengo la fortuna de sí conocer, dijo una cosa en una entrevista con María Jesús Muñoz que yo quiero rescatar. Dijo, el gran mérito de Bennett no fue hacer cosas nuevas. Fue traer a los nuevos a hacer cosas viejas y armarles carreras con cosas viejas, y Lady Gaga es quizá el mejor ejemplo de aquello.
pasando por Amy Winehouse y tomando tintes locales. Cantó con José Feliciano, cantó con Juanes, cantó con mucha gente. Con Paul McCartney. Con Paul McCartney. Hablando de Paul McCartney, Mick Jagger tiene 80 años, ¿no? Y nosotros... O más. No, 80, los cumplió ayer. 81 días. Bien. Gracias por estar ahí. Nos sonoriza Jorge. El arte visual lo hace Matías. Bárbara se encarga de que esto llegue a todas partes y Jorge Saavedra se encarga de que esto, usted si lo está viendo a través de la señal en vivo de Canal 13, llegue a sus pantallas. Paz Zárate, soy Carlos Zárate. Hasta la próxima.